Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la entrega 22 del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. Esta vez vamos a ver a la partida jugada entre Harry Nelson Pillsbury y George Marco, jugada en París en 1900. En, en el fascinante mundo del ajedrez, pocos jugadores han dejado una huella tan profunda como Harry Nelson Pillsbury, nacido en Somerville, Massachusetts, el 5 de diciembre de 1872. Pillsbury se convirtió en uno de los ajedrecistas más brillantes de su tiempo, a pesar de que su introducción al ajedrez fue algo tardía. A los 16 años, decidió aprender a jugar ajedrez y solo 2 años después, a los 18, ya era conocido en todo Estados Unidos por su asombroso talento, derrotando a algunos de los mejores jugadores de su país. Su habilidad y su estilo de juego le permitieron ganar notoriedad rápidamente y a los 20 años se enfrentó y venció a Wilhelm Steinitz, el primer campeón mundial de ajedrez, en una serie de 3 partidas. Esta victoria marcaría el inicio de una exitosa carrera internacional. Pillsbury ganó fama mundial con su victoria en el torneo de Hastings de 1895, un certamen que reunía algunos de los nombres más importantes del ajedrez, incluidos Emanuel Lasker, Steinitz y Mikhail Chigorin. No solo se destacó por su habilidad táctica, sino también por su increíble memoria y su capacidad para jugar a la ciega, un logro que lo colocó en la élite del ajedrez mundial. Sin embargo, a pesar de su éxito, la vida de Pillsbury fue trágica. Durante su carrera contrajo sífilis, una enfermedad que afectó su salud de manera irreversible y que eventualmente llevaría a su muerte prematura en 1906 a los 33 años de edad. En este video analizaremos una de sus célebres partidas jugadas contra George Marco, jugada en el torneo de París 1900. Este duelo es un claro ejemplo del brillante estilo de Pillsbury y de la complejidad de los enfrentamientos de la época. Antes de sumergirnos en la partida, conozcamos un poco más de su oponente, George Marco, un ajedrecista rumano cuya carrera fue notable a su manera. George Marco nació en Chernivtsi, Rumania, 1863. Fue conocido tanto por su impresionante tamaño físico como por su habilidad en el tablero. Aunque no alcanzó la notoriedad de otros grandes campeones de la época, Marco tuvo una carrera destacada y participó en muchos torneos importantes. Era reconocido por su tenacidad y su estilo de juego estratégico. A pesar de no haber sido un contendiente constante por el título mundial, su participación en torneos de alto nivel y su capacidad para mantener el ritmo de los mejores jugadores de su tiempo lo convierten en una figura clave en el ajedrez de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La partida entre Pillsbury y Marco en París en 1900 es un enfrentamiento lleno de tensión y estrategia que nos ofrece una visión única de las habilidades tácticas de Pillsbury, el maestro de las rupturas, entre otros apodos que tenía también, quien no solo dominaba sus duelos, sino que también mantenía una notable capacidad para adaptarse y sorprender a sus oponentes. Una anécdota de Pillsbury y Chigorin es que ambos preferían a los caballos por sobre los alfiles. Ojo con eso. En este video desglosaremos cada jugada, explorando las ideas detrás de las decisiones estratégicas y tácticas de ambos jugadores. Veremos cómo Pillsbury, con su estilo fluido y creativo, logra imponerse sobre Marco en una batalla donde la precisión y la anticipación de cada movimiento juegan un papel fundamental. Acompáñanos en este análisis entonces de una de las partidas más emblemáticas de la historia del ajedrez, una muestra del genio de Pillsbury y la calidad del ajedrez de la época dorada del siglo XIX y principio del siglo XX. Bien, y antes de continuar, te invito a que le des un me gusta, un like y le des activación a la campanita. Bien, vamos a ver entonces cómo inicia la partida. La partida inicia con D4, D5. Bueno, D4, ya sea por diversión o por honor, o por tu temperamento, es una de las mejores maneras de abrir el juego. Se crean rutas para la dama y el alfil de C1.
mientras que el peón D toma parte activa en la lucha por el centro, ocupa D4, actúa como centinela en las casillas C5 y E5, haciendo que estas casillas sean inaccesibles para las piezas negras. D5, por otro lado, de forma más sencilla, impide que las blancas logren un mayor dominio en el centro, pues si se les permitiese jugar E4, la falange central de los peones blancos se inclinaría a favor de la balanza para las blancas en esta área vital. Sin embargo, las blancas contragolpean inmediatamente al peón negro con C4. Las blancas ofrecen este peón para eliminar el punto fuerte de las negras en el centro. Es necesario realizar esta jugada antes de desarrollar el caballo por C3. Porque si no, si estuviese el peón acá, no se podría realizar simplemente C4. Por eso está C. La columna C entonces no puede ser obstruida. Bueno, y las negras responden con E6. Se preparan para responder a C por D5 con E por D5. Si las blancas capturan entonces E por D5, responden con E por D5, manteniendo un peón en D5. Si retomasen en D5 con dama, por ejemplo, entonces las blancas atacarían la dama y las desviarían, creando un fuerte centro de peones luego con E4. Entonces, evidentemente que no van a tomar con dama, se toma con peón. Pero las blancas juegan caballo C3. Bueno, antes de continuar con caballo por C3, también al aceptar la oferta de las blancas con D por C4, eh, no es una política recomendable tampoco. ¿Eh? Las negras pueden conservar este peón, de modo que al final se habría producido un cambio de un peón central por uno lateral. Es cierto que la jugada textual limita el radio de acción del alfil de C8, ¿cierto? Porque al jugar E6, ahora el alfil de C8 queda totalmente limitado, pero es un mal menor para lo que posiblemente sea la mejor defensa para las negras. Esto radica en la gran fuerza del gambito de dama para las blancas y explica su gran popularidad entre la mayoría de los jugadores, que se sienten felices de poder plantear una apertura que les permite ejercer presión desde la primera jugada. Pero, juegan caballo C3. El caballo se desarrolla de forma agresiva por el centro, intensificando el ataque al peón negro D. Las negras tienen que responder, juegan caballo F6, una excelente jugada, el caballo de G8 sale por la casilla más útil en la apertura. Ejerce presión en E5 y en E4 para neutralizar la influencia del caballo blanco sobre tales casillas. Ayuda a defender el punto de 5 y facilita un rápido enrolle. Sin embargo, las blancas responden con un sólido alfil G5, clavando el caballo en F6. Esta fuerte jugada desarrolla una pieza clava al caballo negro y amenaza con dislocar la estructura de peones negros en el flanco de rey. Alfil por F6, por ejemplo, tendría que seguir con G por F6. Porque si dama por F6, veámoslo. A ver, supongamos que responden a alguna jugada inocua. Alfil por F6 tendría que venir con G por F6. ¿Por qué? Porque si alfil por F6 se responde dama por F6, tendría C por D y ante E por D tendría caballo por D5. Y las blancas ganan un peón. Entonces, resulta extraño que, aunque Pillsbury empleó con gran éxito esta jugada en su magnífica partida contra Tarrasch en 1895 en Hastings, el comentario sobre la misma de Gunsberg en el libro del torneo fue: esta temprana salida del alfil no augura buenos resultados. El ataque, o quizás sería mejor decir el pseudo-ataque, se diferencia de la jugada similar en la defensa francesa en cuanto a que las blancas no disponen de la posibilidad de poder avanzar el peón a E5. Hablando en general, esta apertura tanto las blancas como las negras necesitan que el alfil de dama permanezca en su flanco. Esta opinión, como pronto se puso de evidencia, podría haber optado al premio a la bola de cristal Segata. Pillsbury empleó el ataque derivado de alfil G5
para conseguir algunos de sus más espectaculares triunfos, derrotando a maestros del calibre como Steinitz, Maroczy, Janowski, Byrne, Marco y Tarrant. Tremenda lista, ¿no? Aquellos que eludieron la línea, como Lasker, Marshall y Chigorin, por mencionar algunos, cayeron víctimas de otras formas del gambito de dama. Gunsberg, que criticó tan severamente este ataque, eligió lo que Lasker calificó de peculiar, pero no del todo correcta forma de desarrollo, con el resultado de que Pillsbury lo derrotó en uno de los finales más hermosos en la historia del ajedrez. Interesante eso, ¿eh? No sabía que Pillsbury tenía un final famoso con Lasker. Algún día lo vamos a revisar. Resumiendo, fue el gran éxito de Pillsbury con el gambito de dama lo que reveló a los demás maestros su terrorífica fuerza y le dio la popularidad de que sigue gozando aún hoy en día. Bien, las negras responden alfil E7. Lo más sencillo, las negras desarrollan el alfil al lugar más conveniente para la defensa. Por otra parte, neutraliza la acabada sobre el caballo. Las blancas juegan E3. En la apertura se deben economizar los movimientos de peones, pero aquellas jugadas que facilitan la movilización de piezas deben considerarse jugadas de desarrollo. Al jugar E3, las blancas se están desarrollando, porque abren la diagonal para el alfil de F1. Bueno, las negras se enrocaron, ponen en acción su torre, ¿cierto? El rey se refugia en sus cuarteles de invierno, dando paso a la torre hacia el centro. Y las blancas juegan caballo F3. Con el desarrollo de esta pieza, los caballos blancos atacan las 4 casillas centrales del tablero. Por otro lado, caballo de F3 tiene un punto de mira en la casilla E5 como posible puesto de avanzada, porque una vez allí lograría un importante control sobre la posición negra. Bien, las negras juegan B6. Es natural desarrollar el alfil por B7, teniendo en cuenta que la otra diagonal está bloqueada, y desde luego es uno de los planes correctos para las negras. Sin embargo, seguramente es más preciso preceder la jugada textual con primero H6, preguntarle al alfil que quiere ser construido, para sacar al peón de la vulnerable casilla H7 con ganancia de tiempo. A continuación, la alternativa era caballo BD7, por ejemplo, alfil H4, ¿cierto? Caballo BD7, para apoyar las rupturas contra el centro con tanto C5 como E5. Bien, jugaron B6, entonces las negras, y las blancas responden alfil de 3. Una casilla ideal para este alfil. Desde ella domina una importante diagonal que termina en el peón negro de H7. Este peón se encuentra por el momento en peligro, pero sí está en la línea de juego. El peón no se encuentra por este momento en peligro, pero está en la línea de juego. Bien, juega alfil B7, desarrollando el alfil de dama por el fianchetto. Las negras esperan controlar la gran diagonal con su alfil mediante el fianchetto. Sin embargo, la siguiente jugada de Pillsbury plantea problemas a las negras. Y Pillsbury acá juega C por D5. Las blancas eliminan el peón central de las negras, dándoles a elegir entre 4 capturas que disponen. Ninguna de ellas es satisfactoria. Bueno, las 4 son de caballo, de peón, de dama y de alfil. Evidentemente de alfil no, porque captura con caballo. Y de dama tampoco, porque capturan con caballo. Entonces las más razonables serían de caballo o de peón. Entonces de caballo o de peón. Entonces finalmente jugaron de peón. Las negras prefieren conservar un peón en el centro, pero este peón bloquea el alfil de B7, impidiéndole por tanto que pueda cumplir alguna función útil en la gran diagonal. Podrían haber retomado, por ejemplo, con un caballo, pero eso equivaldría a una total renuncia al centro. Las blancas expulsarían la pieza con peón E4 y mantendrían el control de todas las casillas estratégicas importantes. Bueno, el blanco juega caballo E5. Esta es la clave del famoso ataque Pillsbury. El caballo se instala en una casilla desde la que su poder de agresión es impresionante.
su ataque se extiende en todas direcciones, lo mismo que el flanco de dama que el de rey. Las negras jugaron caballo B7. Este caballo hace lo que puede, se desarrolla, amenaza plantar de cara al caballo blanco y se dispone a apoyar la ruptura C5, luchando por el control del centro. Las blancas acá juegan F4. Un avance de peón que no solo refuerza la posición del caballo en una base sólida, sino que disuade a las negras de cambiarlo. Pues si por ejemplo, eh, caballo por E5, seguiría F por E5, abriendo la columna F para el ataque con piezas pesadas. Además, al retomar el peón, atacaría el caballo de F6, obligándolo a abandonar su excelente puesto defensivo. Entonces jugaron C5. Esta demostración llega o demasiado pronto o demasiado tarde. Las negras quieren atacar en el flanco de dama, donde, tras jugar, por ejemplo, C4, aquí C4, C4, disfrutarán de una mayoría de 3 peones contra 2. Lo que subestiman es la rapidez y vigor con que las blancas pueden desplegar un ataque directo contra su flanco de rey, que será mucho más apremiante que cualquier acción de las negras en el flanco de dama. Las negras deberían restar fuerza al inminente ataque blanco mediante algunos cambios y contraatacar a continuación en el centro. Una posibilidad era, por ejemplo, jugar en lugar de 5, caballo E8. Caballo E8. Si alfil por E7, dama por E7, roque, caballo por E5, F por E5, F6. Esto cumpliría con dos importantes principios del arte defensivo. Primero, el cambio libera una posición constreñida. Y segundo, la mejor forma de responder a un ataque de flanco es jugando por el centro. Bien, pero eso no sucedió. Jugaron C5 y las blancas jugaron en roque. Una medida defensiva, el rey debe guarecerse, pero fundamentalmente una movilización de la torre para que participe en el juego. Finalmente, las negras jugaron C4, con la idea de asegurarse la mayoría de peones en el flanco de dama. Se trata de una estrategia recomendable de cara al final, pero para ello las negras deben sobrevivir al medio juego. La jugada C4 es un error estratégico, resta presión sobre el peón de D4. Aquí, entonces, antes había tensión acá, ahora al pasar el peón queda sano, libre, entonces alivia la tensión. Mientras que las negras disponían de la opción de capturar el peón de D4 y molestar al centro enemigo, ahora es difícil para que las blancas puedan. Ahora no es difícil para la blanca que pueda estabilizar el centro. Y hasta que el centro no está estabilizado, es dudoso que las blancas puedan tener éxito en un ataque en el flanco de rey. Entonces, fue un error de las negras porque ahora las blancas tienen, como se dice, carta blanca para poder operar. La moraleja es clara. Mantener fluida la posición de peones centrales. Es decir, cuando hablan de mantener fluido, está hablando de mantener la tensión. Cuando se encuentran enfrentados los peones, están en tensión. Cuando un peón pasa, se rompe la tensión. Y mantener en cartera la posibilidad de cambiar a un peón central. ¿Cierto? Para eso se mantiene la tensión. Bien, el blanco tiene que jugar su alfil. El alfil se retira, pero no afloja su presa sobre la diagonal que lleva hasta el enroque negro. Y acá las negras juegan a 6, preparando el avance gradual de los peones del flanco de dama, comenzando por B5, B4, pero las blancas se apresuran y juegan dama F3. Las blancas incorporan la artillería pesada. El objeto de las blancas con esta jugada de dama es iniciar un ataque directo al rey contrario, ganando tiempo porque fuerza al contrario ocuparse de la amenaza caballo por C4, por ejemplo, caballo por C4, D por C4 y dama por B7. Por ejemplo, ganando un peón. Para defenderse contra las amenazas blancas, las negras tendrán que avanzar algún peón de su enroque, lo que, como sabemos, desordena su estructura, creando una irreparable debilidad en las defensas del rey. Pero las negras juegan B5.
Marco protege su peón de C, ahora ya no es posible capturar, ¿cierto? Y prosigue con su contraataque en el flanco dama. Observe, obsérvese cómo las tres últimas jugadas de las negras, que han situado peones en casillas blancas, han reducido aún más la escasa movilidad de su alfil de dama. Las blancas juegan dama h3, amenazando con, por ejemplo, supongamos una jugada inocua, C, por C8, por hacer algo. Amenazan caballo por D7, dama por D7, desde luego no caballo por D7, porque viene dama H7 mate. Entonces dama por D7. Y ahora las blancas disponen de tres continuaciones. A ver, caballo por D7, dama por D7. Una es dama por D7, caballo por D7 y alfil por E7, ganando pieza. La otra es simplemente alfil por H7, rey H8. Si caballo por D7, si caballo por H7, entonces dama por y gana. Entonces juega si rey H8. Entonces alfil F5 y la blanca gana en la dama. Habíamos dicho 3, ¿cierto? La otra es directo, dama por D7, alfil F5 primero. Y si dama de 8, alfil por F6. Si alfil por F6, dama por H7, mate. También. Todo esto está muy bien, dirá el lector, pero ¿cómo planean las blancas esas series de jugadas? ¿Qué hace que puedan descubrir la primera jugada de la combinación? Ah, claro. Para eso está el motivo de la combinación. Veamos qué dice el Mark. Bien, tratemos de seguir esta línea de razonamiento. Las blancas atacan el punto H7. Con dama y con alfil. Si ese peón solo estuviese protegido por el rey, si ese peón estuviese solamente protegido por el rey, las blancas podrían capturarlo con mate. Pero el peón está protegido por otra pieza, el caballo. ¿Qué pasa si eliminamos el otro caballo? Desaparecido el caballo, ¿no se tambaleará la estructura negra? Una vez que las blancas han pensado en esta dirección, pueden encontrar la primera jugada de la combinación y el resto se juega por sí solo. Una vez que se detecta la clave de la posición, eliminar el caballo que protege al otro caballo, las blancas pueden ganar de la forma que quieran. Entonces jugaron G6, evitando el mate, con un simple avance de peón. ¿Qué han conseguido las blancas si su combinación de mate era tan fácil de evitar? Es cierto que las blancas no han conseguido dar mate, pero la amenaza de hacerlo les ha permitido conseguir su objetivo real, que era alterar la estructura del enroque, la falange de peones que protege al rey negro. Este cambio en la configuración de peones debilita toda la estructura defensiva. Después de la jugada textual, su caballo de F6, privado de su soporte de peón, se convierte en un objetivo de ataque vulnerable, a pesar de que esté protegido por tres piezas. ¿De qué otra defensa disponían las negras? Veamos, supongamos que a H3 jugaran H6. Entonces, típico sacrificio de alfil, G por H6 y dama por H6. Y aquí las negras podrían haber intentado jugar caballo de 4, pero la pasada de la torre es letal. Amenazando, por ejemplo, torre G3 y... A ver, si por ejemplo hacemos una jugada, a ver, no sé, A5, amenaza, torre G3, caballo por G3 y mate. Sencillo, ¿no?
Otra continuación podría haber sido, si torre F3, haber jugado, por ejemplo, caballo D a F6. Ahí. Entonces, torre H3 es una continuación ganadora para las blancas. O sea, está dando mate en H8. O bien, si en lugar de hacer H6, jugaste caballo por E5. Caballo por E5 para evitar mover los peones del enroque. Vendría, por ejemplo, D por E5. Caballo E4, alfil por E4. Entonces vendría, por ejemplo, D por E4, torre a D1, dama E8, alfil por E7, dama por E7 y entraría la torre en séptima con tremenda fuerza, ganando el alfil. Bien, entonces no queda otra que jugar, por ejemplo, G6. Y esta es una de las, ahora viene una de las armas más típicas de Pillsbury. A ver si encuentro la jugada de Pillsbury. Tómense unos minutos y traten de ver qué jugarían ustedes con blancas. ¿La encontraron? Correcto. El maestro de las rupturas. F5. Esta es una formidable arma de ataque. Esta amenaza de romper el cordón de peones negros con F por G6 y la captura descubrirá además un nuevo ataque de la torre sobre el caballo F6. Un ataque que puede incrementarse doblando torres. Bueno, está claro que por ejemplo G por F5 fuera cuestión porque las blancas retomarían con alfil con posición terrorífica. Está tocado el caballo D7, el punto H7, el alfil por F6, está todo tocado, todo tocado. Terrible. Entonces las negras en vez de eso juegan B4, tocando el caballo C3. La esperanza de las negras con su ataque al caballo de C3 es que se desvíe la atención de las blancas de los acontecimientos en el flanco de rey. Si se pueden persuadir las blancas de que abandonen, aunque sea por un momento, su ataque, entonces tendrán opciones de un poco de lucha. Si por ejemplo las blancas retiran su caballo, pongamos a E2, tendrían caballo E4 las negras, que complicaría la tarea a las blancas. Sin embargo, las blancas no se detienen a contemplar un simple caballo y juegan F por G6, poniendo el dedo en la llaga en la posición negra. De esta forma se amplía el radio de acción de la torre que dispone de toda la columna F para operar, mientras que el ataque del alfil apunta recto al rey enemigo. Bueno, acá no quedan muchas alternativas. Las blancas hacen H por G6. Bueno, veamos algunas de las alternativas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, B por C3? Veamos. Alfil por F6. Caballo por F6. Y acá, obvio que torre por F6. Alfil por F6 y mate. Si torre por F6 y hace, por ejemplo, alfil por F6, no, F por G6. Si hace F por G6, hace alfil por G6 y si H por G6, mate. ¿Qué otras alternativas hay? Supongamos F por G6. Si F por G6, dame 6, jaque. Rey H8, y acá el muy recurrente Firidor está por ahí, pero no lo hace, sino que habría venido caballo por D7, caballo por D7 y torre por F8, caballo por F8,
dama de 5, rey G8, alfil por E7. Y las blancas ganan. Las blancas están ganando. Pieza de ventaja. Bien, entonces juegan H por G6. Y ahora juegan las blancas. ¿Qué jugarías tú con blancas? Detén el video y trata de encontrar la mejor jugada con blancas. ¿La encontraste? Correcto. Dama H4, presionando sobre F6. Centrando el ataque sobre el caballo F6, cuya posición se ha debilitado por el avance del peón que lo protegía. Bueno, y ahora las negras no tienen nada mejor que B por C3. Por ejemplo, si capturaban caballo por E5, pierde tras D por E5, B por C3 y E por F6, amenazando dama H6 y mate, alfil D6 y dama H6 seguido de mate la siguiente. Entonces, no servía mucho. Antes de que las blancas realicen su próxima jugada, detengámonos en el objeto de su ataque, el caballo de F6. Entonces estamos con la dama en H4. Ah, no. B por C3. Ahí estamos. Aunque ha perdido la protección de G7 que avanzaba a G6, sigue estando inmune a la captura, ya que tiene un defensor por cada pieza que lo ataca. De hecho, si las blancas intentasen algo como, supongamos, alfil por F6, alfil por F6, torre por F6, dama por F6, dama por F6, caballo por F6, entonces se encontrarían con torre de menos. Así que el asalto directo no funciona. La respuesta debe encontrarse con medios indirectos. Ya se ha desplazado una de las protecciones del caballo, el peón de G. ¿Podremos eliminar a sus demás defensores? Veamos. Veamos. Caballo por D7. Tremenda jugada. Elimina una de las protecciones del caballo. Y ahora juega dama por D7. Al retomar, las negras dejan a su caballo sin otra protección. Observe la técnica de asedio de un objetivo fuertemente resguardado al atacar las piezas que lo protegen. En este caso, dos de los defensores del caballo han desaparecido. Uno ya no se encuentra en el tablero y el otro se ha desviado ante la obligación de recobrar el material. Las negras no disponían de mejor defensa, ya que, por ejemplo, si hubiesen jugado caballo por D7, tendría alfil por E7, dama A5 y B4. Mejor que alfil por F8. Porque si alfil por F8, tendría C por B. Ya. Entonces se juega. Estamos acá. Y juegan las blancas. Tómense un momento y encuentren la mejor jugada de las blancas. ¿Lo encontraron? Correcto. Torre por F6, tremenda jugada. Más fuerte que alfil por F6, ya que las negras no pueden permitirse tomar la torre. Bueno, juega dama A5. La textual prepara jugar torre A6. Aquí, sin embargo, era posible jugar. Bueno, en adelante. Juegan las blancas. ¿Qué juegan ustedes con blancas? Me adelanté, disculpen. Bueno, las blancas acá jugaron torre a F1. Sin embargo, aquí era posible jugar alfil por G6, F por G6, torre por,
rey F7, torre F1, rey acá, torre jaque, alfil acá y dama H5. Y aquí increíblemente las negras no tienen jugada. No tienen jugada. Mm, supongamos. Supongamos dama F7. Vendría torre jaque y se pierde la dama. Se pierde la dama. Eh, ¿Qué más podría venir? No sé. Por ejemplo, una simple jugada como alfil C6. Mate. Mate con torre 6. Y así muchas jugadas. Pero las blancas jugaron torre a F1. Seguramente no calcularon alfil por G6, no sé. Jugaron torre a F1. El doblaje de la torre crea amenazas ganadoras. Por ejemplo, la siguiente es alfil por G6 igual. Bueno, las negras jugaron torre A6. De esa forma se defienden un poco. Esperando inducir el cambio de torres que distraería una de las piezas blancas del ataque. Las blancas seguirían teniendo la posición ganada, pero el juego requeriría mucho cuidado. Por ejemplo, sería una jugable tal vez. Torre por E6, alfil por G5, dama por G5, alfil por E6, torre F6. Alfil por G6 directo es arriesgado. Vendría C por B2, alfil por G6, F por G6, y acá tomar de torre por G6, jaque. Rey F7, torre G7, rey E8, dama E5, rey D8, dama B8. Si alfil C8, torre por D7, rey por D7 y dama por D2. Interesante, ¿eh? No es fácil confundir a Pillsbury, que ejecuta su tema de ataque con admirable consistencia eliminando el peón de G, que había debilitado toda la formación defensiva al abandonar la séptima fila. Entonces ahora estamos en esta situación y Pillsbury hace alfil por G6. Lógica y justicia poética establecen que este peón debe ser destruido. Las negras juegan F por G6. Bueno, las blancas amenazaban mate en una. Pillsbury mostró ahora una variante forzada de mate en 7 jugadas. Veamos la variante forzada. Supongamos F por G6 y veamos torre por F8, alfil por F8, torre por F8, rey por F8, dama H8, rey F7, dama H7, rey F8. Acá sí, por ejemplo, jugaba rey E8, simplemente mate, ¿cierto? Entonces rey F8. O si, por ejemplo, rey E6. Si jugaban rey E6, entonces mate nomás. Entonces rey F8, obligada. Dama por D7. Dama por D7. Seguido de alfil H6. Rey G8. Y dama G7 mate. Supongamos que trataron de jugar así. Vendría jaque. Y acá no hay nada más que esto. Y mate. Correcto. Bien, más que ninguna otra, esta partida alertó al mundo del ajedrez sobre el tremendo potencial del gambito de dama. Una apertura posicional como instrumento de ataque. El asalto al flanco de rey
se ejecuta con rapidez y fuerza, y a diferencia de los ataques derivados de gambitos especulativos, se basa hasta su desenlace en un fundado juego de posición. Muy bien amigos, esperamos vernos en una próxima oportunidad. No se olviden de darle a me gusta, compartan. Hasta luego.